Hola, ¿qué tal, amigos de Milenio? Estamos aquí otro miércoles más hablando acerca de hablando acerca de los problemas que han habido en pandemia. Y uno de ellos ha sido el encierro y todo lo que ha provocado. En muchas ocasiones durante la pandemia nos hemos visto ansiosos, deprimidos o hasta temerosos de lo que pueda pasar. Sin embargo, uno de los consejos que dan los especialistas o claves que nos dan es la meditación. Y la meditación tiene también algo de carácter científico. En estudios recientes se ha demostrado que meditar tiene efectos muy benéficos e irreversibles en el cerebro. Puede disminuir la actividad de las áreas relacionadas con la agresividad y la violencia. Y para esto nos acompañan 4 expertos en la materia que nos van a ayudar paso a paso a dilucidar todo esto acerca de lo que es la meditación, desde diferentes trincheras. Tania Paola Iturriaga, ella es psicoanalista de Psique y Cultura. ¿Qué tal? Buenas tardes. Por otro lado tenemos a Mar del Cerro, quien es coach de nutrición y salud y creadora de uno de los mejores podcasts de meditación, Medita Podcast. Hola, gracias por la invitación. Tenemos también al maestro Carlos Ordóñez, director nacional de Salud Integral y Bienestar Estudiantil del TEC de Monterrey. Un gusto, gracias por la invitación y un placer estar aquí compartiendo el espacio. Y también al maestro Manuel González Tuscoy, académico de la Facultad de Psicología de la UNAM. Creo que tiene problemas con la red, pero si quieren vamos a comenzar y me gustaría que me contestaran una pregunta para poder empezar a entender esto. ¿Qué les parece si me dicen, si me platicas, Mar, qué es la meditación? Uy, qué buena forma de empezar y bueno, espero quedar bien con todos con la definición. Es difícil definir qué es meditar porque hay decenas y decenas de autores con muchas definiciones. Al final la meditación es una práctica muy íntima y pues cada uno tiene una experiencia distinta y definir algo tan interno puede ser complicado a veces. A mí me gusta, a través de mi investigación y de mi práctica, me gusta definir la meditación como una práctica de amor propio, en la que me dedico prioridad en mi día a día. ¿Y a qué me refiero con esto? Es reforzar que sí tengo 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos al día para estar conmigo, para escucharme, para observarme, para ver cómo me siento en ese momento. Si queremos llevarlo a un plano más práctico y simple, como a mí me gusta hacerlo para que podamos todos experimentar la meditación, podemos decir que la meditación es un punto medio entre concentración y relajación. El momento en el que te encuentras concentrado, ya sea en un objeto de atención, en alguna práctica, en un mantra, en algún movimiento, pero también tu cuerpo está relajado, está tranquilo, estás en un estado de calma en el que no te encuentras tenso, no te vas a lastimar. Entonces, dentro de estas dos definiciones hay un montón de posibilidades, pero bueno, esas son mis 2 definiciones favoritas y me encantaría escuchar a los demás qué opinan acerca de ellas y cómo definen ellos la meditación. Maestro Carlos, para usted, ¿qué es la meditación? Mira, me gustó mucho lo que comenta Mar, ¿no? Es una muy buena forma de verlo. Y curiosamente, tenemos también un podcast donde me toca participar, no para hacerle competencia y a Mar, es diferente, pero tuvimos hace poquito un invitado experto que es un colaborador de una de las instituciones del TEC, en particular de TEC Milenio, Masaya Okamoto, es uno de nuestros expertos en esta cuestión de meditación. Él viene de Japón. Y justamente lo entrevistábamos y platicábamos de esto, ¿no? Y él como lo definía, siendo una persona que desde que tiene conciencia, medita. Dice que lo que él recuerda es de los 3 años, su papá le dice que desde antes, ¿no? Pero él nos lo definió de una forma también muy simple, muy como dice Mar, ¿no? Dice, es un estado, es el estado más natural. Dice, es volver al estado natural, es encontrar un equilibrio entre uno mismo, ¿no? Con la persona. Entonces yo creo que la definición que nos da Mar, pues va como quiera muy alineada con lo que nos decía
este experto, ¿no?, de la institución Masaya, que ha pues, hecho meditación toda su vida. Entonces él nos decía esto, ¿no? Es una meditación para lograr un estado ideal que puede ser de paz, de bondad, de amor. Hay diferentes tipos de enfoque que se le puede dar a la meditación, ¿no? Entonces, pues, para dejarle tiempo aquí a mis compañeros, yo creo que voy muy alineado con lo que comenta Mar. Psicoanalista Paola, ¿qué es lo que piensa usted? Pues bueno, mira, me parece la definición que da Mar, dijo unas palabras que me encantaron, ¿no? Dice, es un acto de amor propio, que va, me parece, de la mano con el psicoanálisis, ¿no? Nos da la oportunidad de inducirnos a un estado de conciencia, de olvidarnos por unos momentos del mundo y pensar en nosotros, cuidarnos, ¿no? Ver por nosotros. Entonces me parece la definición que dio Mar, de verdad que me encantó, ¿no? Sí, en efecto, la meditación es un acto de amor propio. Maestro Manuel. Sí. Creo que no lo puedo escuchar. Ya lo escucho. ¿Sí me escucha, doctor? No, ¿verdad? ¿Sí lo escuchan? Podemos considerar, si hablamos desde la astrología actual, dentro de lo que se propone, Un poco de problemas con la red, pero me gustaría seguir un poco con esta explicación de la meditación. Y cuando hablamos de meditación, también hablamos de un concepto muy interesante que también está dentro del espacio, de este espacio. Y hablamos de la conciencia plena, atención plena o también llamado mindfulness. ¿Qué diferencia hay entre meditar y lo mindfulness, Mar? Vale, pues yo me aviento al ruedo primero. Mindfulness y meditación, aunque son dos cosas distintas, al final son prácticas que se entrelazan. Entonces, separarlas y definirlas como algo distinto también es difícil. La meditación incluye un montón de técnicas, un montón de tradiciones, por ejemplo, la meditación budista, la meditación zen, la filosofía y la meditación sufi, técnicas como sofrología caicediana, como... Bueno, hay un montón al final, porque la meditación lleva en este planeta miles de años, así que meditación engloba todas estas herramientas. El mindfulness, que se ha vuelto últimamente el más conocido, una de las más conocidas, es el octavo camino, es el octavo punto del camino de los 8 puntos de Buda. Cuando queremos salir del sufrimiento, va de nuevo. Buda nos comparte 4 nobles verdades y la cuarta es que hay una forma de liberarnos del sufrimiento a través de un noble camino de 8 pasos. El octavo paso es el mindfulness o la atención plena y es una forma de estar presente, es una práctica para estar presente sin juicios, que es una de las cosas más difíciles de la meditación, sin juicios, sin tratar de cambiar las cosas, simplemente dejando que todo lo que está sucediendo, ya sean pensamientos, distracciones, pendientes, sensaciones corporales, todo suceda. Y una de las cosas que a mí me gusta compartir con la gente que medita conmigo, con mi comunidad, es que cuando estás meditando, las distracciones son parte de la práctica. Muchas veces pensamos que cuando meditamos o practicamos mindfulness, nos distraemos y lo estamos haciendo mal. Y así que para reforzar este punto del no juicio, siempre repetimos, no está bien ni está mal, solo es. Y a través de esta frase, a través de esta afirmación, podemos regresar a la atención plena desde el atender esa distracción, atender algún otro objeto de atención de la práctica,
atender un montón de cosas que suceden y que van sucediendo mientras practicamos. Y bueno, esto nos ayuda a seguir trabajando esta presencia que es al final no es que haya una meta en la meditación, porque en la meditación y en el mindfulness no hay metas, pero nos ayuda a centrarnos en la presencia que es el foco de lo que estamos haciendo. Me encanta, si me permites ahí continuar. Me gusta mucho esto que nos comparte también Mar. Y una de las analogías que a mí me sirve mucho y me gusta mucho verlo así como para ilustrar el mindfulness, es como el cielo, como si nuestro cerebro fuera como el cielo, ¿no? El cielo ahí está. Las nubes o los pensamientos, en el caso del cerebro, pasan. Hay días nublados, hay días soleados, y el cielo ahí está, sin juzgar a las nubes, sin juzgar al viento, sin juzgar a la lluvia. Simplemente está observando, ve y deja pasar. No lo está enjuiciando. Entonces, este punto que nos comparte Mar creo que es de los vitales. Y también hay 4 pasos que les digo que nos explicaba acá esta persona muy experimentada y que nos decía, el primero es prestar atención en algo. Lo más común es tal vez la respiración, ¿no? Concentrarte en la respiración, contar, y es el primer paso. El segundo es mantener esa atención. ¿Pero qué sucede? Pues que naturalmente nos vamos a distraer, que es lo que decía Mar, la divagación, ¿no? Y si nos enfocamos en eso, nos vamos a sentir muy mal, porque lo natural para nosotros, para nuestro cerebro, es que esas nubes sigan llegando y sigan pasando, y a lo mejor a veces traemos tormentas, ¿no? Entonces, no hay que enfocarnos en eso, sino en la cuarta fase, que es el regreso. Hay que regresar, ya cuando nos distrajimos, hay que volver. Entonces, si nos enfocamos en el regreso, vamos a sentirnos, en vez de contar las veces que nos distraemos durante la práctica, hay que contar las veces que logramos regresar. Entonces, desde esa perspectiva, cada regreso es un triunfo, en lugar de ver cada divagación como un fracaso. Me gustaría que, además de llamar a la audiencia, de que pueden hacer las preguntas que requieran, y una de ellas, ya nos llegó una pregunta, es ¿cómo puedo iniciarme en la meditación? Maestro Manuel, que no ha hablado mucho, ¿cómo puede alguien iniciarse en este tipo de prácticas? Le comentaba, maestro Manuel, que si nos podría decir cómo las personas pueden iniciarse en este tipo de prácticas. La manera más fácil, la que se recomienda desde muchas técnicas, es poniendo atención a la respiración. Sí, la respiración es un fenómeno, sí, autónomo, natural, que normalmente se desarrolla en el tallo de la vida, en la parte baja del cerebro. Cuando nosotros le ponemos atención a la respiración, cambiamos la actividad cerebral hacia la corteza, y ese es el primer paso para hacerlo, ¿sí? Pasar de este nivel autónomo, involuntario, inconsciente, a una actividad dirigida con una intención y donde se va dando una integración cerebral. En esta parte también me gustaría que me comentaran un poco, psicoanalista, justo en esto de cómo no, creo que una de las cosas que compartían antes era que al principio íbamos a estar divagando. ¿Cómo podemos trabajar con eso de estar divagando, como de ir concentrándonos en la respiración? Sí, mira, me parece que si cuando meditamos, ¿no? Es un poco difícil abandonar el juicio, ¿no? Es algo complejo porque lo cierto es que cuando meditamos, y bueno, es cuestión de práctica, ¿no? Ya decía Mar que no es algo malo, simplemente es, ¿no? Digo, es algo como que se va adquiriendo con la práctica. Y es complicado, ¿por qué? Porque, pues bueno, cuando meditamos debemos de poner el juicio en suspenso, ¿sí? Debemos de poner el juicio en suspenso y permitirnos que aflore el material, ¿no? Del hilo, Freud diría material inconsciente, ¿no?
Entonces, podría decirse que yo diría que la meditación es hasta cierto punto una forma de asociación libre, ¿no? Una forma de asociación libre en la que nos desprendemos del control, ¿sí? Y accedemos a recuerdos, pensamientos, sentimientos que hablan en lo más, o sea, que habitan en lo más profundo del sujeto, ¿no? Entonces, de pronto, pues eso suele ser como muy complicado, pero con la práctica puede lograrse. Entonces, ¿qué pasa? Con la meditación, lo que hacemos es que el yo se retira para dar lugar a algo más allá de sí, ¿no? Entonces, la meditación me parece que es muy, muy funcional para, pues digamos, trabajar como todo, permitir que afloren todos estos sentimientos que de pronto cuando estamos en control, cuando no afloran, no nos permite por el juicio que tenemos, ¿no? Entonces, pues bueno, con la práctica, con la práctica. Maestro Carlos, Mar, adelante. Sí, si me dejas sumar un poco a esta pregunta, ¿cómo empezar a meditar? Yo les comparto 3 tips que me han ayudado y han ayudado a todas las personas que meditan conmigo. Y la primera es, póntela fácil. No dejes que la meditación sea algo que te estrese o que te complique la vida por completo. Póntela súper fácil. Empieza con 5 minutos, 10 minutos al día y verás como poco a poco tu cuerpo, mente, emociones te van a pedir más. Y es ahí donde puedes agregar un poco más de tiempo, pero empieza sencillo. Y la segunda es busca una sesión guiada, alguien que te acompañe en el proceso, como cuando vas al gimnasio y el primer día alguien te dice, así se prende esta máquina, así se usan estas pesas. Busca dentro de la meditación, habemos cientos de guías con distintas prácticas, distintas voces, distintos ritmos. Busca a alguien que te acompañe, por lo menos para empezar. Ya después verás tú si haces algún tipo de práctica tú solo, si te autoguías o si sigues con sesiones guiadas. Y la tercera, que para mí es súper importante, es deja que la meditación se adapte a ti y no tú a la meditación. ¿Y a qué me refiero con esto? Comienza, por ejemplo, con sesiones sencillas de mindfulness como hacer mindfulness mientras lavamos los platos, hacer mindfulness mientras te bañas, hacer mindfulness antes de comenzar una entrevista o una junta de trabajo. Hacer este tipo de prácticas pequeñas, simples, pero súper poderosas que al final del día se van a ir acumulando y te van a ayudar a reforzar este estado de paz, de claridad mental, de paciencia que tenemos, que está en nosotros y solo necesitamos ir hacia él para reforzarlo y para traerlo, para sentirlo. Así que son estos 3 tips súper sencillos. Póntela fácil, comienza con sesiones guiadas y deja que la meditación se adapte a ti y no tú a la meditación, como vamos a poder poco a poco hacer de esta increíble práctica un hábito de salud en nuestra vida. Maestro Carlos, ¿cómo empezar a meditar? Coincido, yo se los voy a poner todavía más fácil que Mar. Y les digo porque así empecé yo con la meditación. Hay un video, y lo pueden encontrar ahí en las redes sociales, que se llama 1 Minute Meditation. 1 minuto. Meditación en 1 minuto, ¿no? Y te enseña, justamente como el nombre lo dice, es un video que dura 5 minutos para enseñarte a meditar en 1 minuto, ¿no? Pero lo importante de esto es, oye, póntela fácil, como dice Mar. No te estreses pensando en que tienes que meditar media hora, concentrarte y estas fallas o estas pérdidas por la divagación o estos fracasos por la divagación, ¿no? Que es lo típico que nos enfoquemos en esto. Nuestra mente es catastrofista, ¿no? De entrada. Entonces eso no ayuda. Entonces ponérnosla fácil y empezar con 1 minuto. Me encanta cómo lo plantean, por ejemplo, en este video. Les digo, yo así empecé hace muchos años con 1 minuto. Y lo que te dice el video es, cuando logras meditar 1 minuto, es genial, porque 1 minuto lo encuentras en cualquier momento. Pero cuando logras meditar 1 minuto, vete a 2, y luego a 3, y luego a 4. Y luego cuando ya te das cuenta, ya estás meditando casi todo el tiempo, ¿no? Hay monjes budistas que dicen, yo estoy meditando constantemente. Y dices, ¿cómo? ¿No? Pues es estar en conciencia plena, ¿no? Y yo creo que sí, empezar es practicando, ¿no? Es un poco como, alguna vez vi una entrevista de un maratonista muy famoso que le preguntaron, oye, has corrido N maratones, ¿no? ¿Cómo corres un maratón? ¿Cómo empiezas a correr un maratón?
Y le responde al entrevistador, le dice, paso a paso. Así se corre un maratón, paso a paso. ¿No? O sea, no estás viendo la meta en un maratón de 42 kilómetros, estás viendo un paso, luego el otro, luego el otro. Así, hay que empezar. Y con autocompasión, diría yo, para no estarnos juzgando y castigando todo el tiempo. Maestro Manuel, una de las preguntas que nos hacen también en la audiencia es si debe haber una frecuencia y un seguimiento dentro de la meditación. Lo recomendable sí es empezar, como dicen, desde todos los días, sabiendo que conforme vamos aumentando en la meditación, va teniendo diferentes efectos. Entonces, una meditación de 1 o 3 minutos, pues muchas veces tiene un efecto a nivel electroquímico. Cuando llegamos a tener meditaciones ya de varias horas, recordemos que en algún momento, por ejemplo, el Dalai Lama nos dice que él medita varias horas al día, hasta 5 horas al día, se producen cambios que, bueno, nosotros lo percibimos en nuestra forma de ser, de sentir, de comportarnos, y también desde la parte científica se ha visto que hay cambios en el cerebro. Hay áreas que se desarrollan mucho más, como en la zona prefrontal, donde encontramos aquellas cualidades superiores del hombre. Hay otras donde va perdiendo hasta tamaño, como es el área de la amígdala, que es donde vemos generalmente que inicia la agresión. Entonces, sí, nosotros tenemos que ir empezando poco a poco. Dentro de todas las técnicas de meditación que hay una que se desarrolló aquí en México que se llama la meditación autoalusiva de Jacobo Greenberg, donde nos enseña a ir pasando a diferentes niveles. Primero un nivel físico, superficial, luego entramos al nivel físico interior, nuestras vísceras, nuestros órganos, a observar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y a irlo integrando poco a poco. Lo que tiene la meditación es una integración en muchos niveles, o sea, desde un nivel sí energético, que es donde se habla de varias tradiciones, desde un punto de vista científico, psicológico, la actividad cortical, todo el cerebro se unifica y en un momento dado llegamos a tener frecuencias muy altas, que son las que se han relacionado con la toma de conciencia. Hablamos en particular la frecuencia gamma. Y justo hablando de los aspectos científicos, me gustaría, no sé si alguien quiere hablar o añadir algo a lo que dijo el maestro. Ok. Ok. En esta parte, lo que me gustaría hablar un poco de lo que habló un poco el maestro es acerca de esta parte científica. Hay estudios que han dicho que sí ayuda de alguna forma a tener menos comportamientos agresivos o violentos si uno está meditando constantemente. Y se ha visto un tamaño significativo de la amígdala, que es la que hace que este tipo de emociones sobresalgan al exterior. ¿Qué es lo que me pueden comentar ustedes, psicoanalista Paola, sobre este tipo de... Sí, en efecto, lo que mencionaba el doctor Manuel, ¿no? Que cuando nosotros practicamos o hacemos meditación y lo hacemos durante periodos muy, muy largos, en efecto vamos a ver cambios a nivel cerebral, ¿no? Entre los cambios, por ejemplo, que mencionan que tiene la meditación, pues bueno, es la mejora de los procesos memorísticos, la mayor capacidad de concentración, tenemos mejoras en el sistema cardiovascular, reduce los riesgos de sufrir depresión, reduce el estrés. ¿Por qué? Porque como bien decía el maestro, hay un cambio químico a nivel cerebral, entonces se reduce, por ejemplo, la hormona del estrés, que lo es el cortisol, ¿no? Vemos que la meditación nos permite disminuir los niveles de cortisol, entonces por ende el estrés, y nos ayuda a aumentar la cantidad o la secreción de otros neurotransmisores, tales como la serotonina y las endorfinas, ¿no? Que son neurotransmisores que se caracterizan por estabilizar el ánimo, ¿no? Básicamente. Entonces, pues sí, en efecto, la meditación tiene muy buenos efectos sobre la química cerebral
pues nos va a permitir, ¿no? Tener como a lo mejor mejoras a nivel cognitivo y a nivel emocional también. Yo quisiera profundizar un poquito, ¿no? Y en un momento dado ejemplificarlo casi de bulto. Nosotros, pues, esto es lo que tenemos adentro de nuestra cabeza, nuestro cerebro. Cuando nosotros meditamos, se va dando diferente activación en varias zonas de nuestro cerebro. Hablábamos de cómo podemos empezar a meditar. Cuando nosotros empezamos a meditar, esta zona es la que se lleva a cabo la respiración. Si lo hacemos consciente, empieza a activarse toda la zona, toda la corteza. Hablamos también de esta zona de la amígdala, hacia la parte media del cerebro, que es la que controla la agresión. La amígdala con la zona prefrontal que se desarrolla mucho con la meditación. La zona prefrontal es donde encontramos la felicidad, la libertad. Un poquito más atrás está lo que se llama el área de atención alterna que descubrió Newberg, donde encontramos el ego o el yo, la sensación de identidad, y entonces cada uno trabajamos a veces de manera segmentada. Cuando vamos aprendiendo a meditar, hay cientos de técnicas de meditación. Nosotros lo que vamos haciendo es una integración cerebral, donde a nivel anatómico las diferentes zonas se coordinan mejor. A nivel fisiológico, lo que son las ondas cerebrales, comentaba que podemos llegar a niveles superiores. Se cortó un poco, pero íbamos en que podríamos encontrar en las ondas cerebrales niveles superiores, bajos a este tipo de cuestiones. Algo que me gustaría... adelante, maestro. Sí, si gustas nada más para resolver que ahorita vuelva Manuel y siga con esta explicación tan interesante. Me encantó el cerebrito así. Miren, nosotros, me gustaría un poquito matizar esto, ¿no? Tenemos una muy buena relación con el doctor Richard Davidson, que es un neurocientífico muy reconocido a nivel mundial, y pues ha estudiado mucho este tema, ¿no? Le ha puesto mucha ciencia a toda esta tradición milenaria de la meditación, es amigo del Dalai Lama y demás, ¿no? Y fíjense que me gusta mucho cómo en las investigaciones en idioma inglés utiliza una frase que si la traduzco, quiere decir la evidencia sugiere. ¿Por qué? Porque ahorita, hasta donde yo he estudiado y lo que he visto con el Dr. Richard Davidson y las publicaciones que ellos tienen en el Healthy Mind Center o el Center for Healthy Minds, nos dice que no hay un acuerdo ahorita a nivel mundial sobre los beneficios, sobre todo esto de la ciencia, sino que lo estamos estudiando todavía. Por eso dice algo que me gusta como para matizarlo, ¿no? Y decir, la evidencia sugiere, o sea, los estudios que hemos hecho hasta hoy en día y que llevan décadas, dice, la evidencia sugiere estos beneficios de los que hemos hablado. Sin embargo, todavía no hay como que un convencimiento pleno acordado a nivel mundial de esto. Entonces, se sigue estudiando. Yo sí estoy personalmente convencido de que hay muchos beneficios por lo que yo mismo he vivido, pero sí me parece interesante un poquito el matiz que hacen este científico y neurocientífico pues, reconocido a nivel mundial, que sin embargo pues sigue estudiando obviamente para generar más evidencia, más datos y hacerlo cada día más científico, ¿no? A mí el mindfulness se me hace un término que, bueno, ya nos lo explicaba Mar también, pero en términos tal vez muy coloquiales, yo diría es como se le llama la meditación, pero en el lado occidental, ¿no? Que le hemos metido ciencia y le hemos tratado de meter todos los paradigmas occidentales como para creer en algo que los orientales han usado por milenios, ¿no? Pero bueno, ya volvió Manuel y estaba muy interesante lo que nos estaba explicando. Adelante, maestro Manuel. Sí, bueno, me disculpo con todos ustedes porque la señal que yo estoy teniendo está muy inestable, lo único que de repente veo es cómo me conecta y me desconecta. Entonces, lo que la meditación, decía yo, es una actividad milenaria. Sin embargo, lo que ahorita estamos aportando es desde la perspectiva científica, el lenguaje del siglo XX y del siglo XXI nos ha permitido
combinar las dos tradiciones, la científica occidental de vanguardia con la tradición milenaria, donde no solo es desde el budismo, sino la gran mayoría de las tradiciones tienen prácticas meditativas con la repetición de oraciones, mantras, la fijación de la atención, ya sea en un sacramento, en una misma vela, etcétera. Entonces, la meditación muchas veces tuvo hasta un carácter sacrílego, prohibido, ahora ya se le está integrando, como fácilmente podemos ver por los otros comentarios. Es algo que ya encontramos en podcast, en redes sociales, donde cada vez podemos conocer más. Y la cuestión es, si nosotros muchas veces lo restringimos a una tradición, automáticamente podemos descartar, ¿sí? Porque decimos, no es mi religión, no es donde a mí me estudiaron, pero si nosotros podemos combinar este lenguaje que nosotros tenemos, psicología, mindfulness, fisiología, felicidad, inconsciente, psicoanálisis, etcétera, la práctica y la comprensión va a ser mucho más completa, ¿sí? Hemos podido nosotros ver en diferentes estudios que se han hecho en la Facultad de Psicología cómo muchas veces la meditación cambia la función cerebral, aumenta, por ejemplo, la comunicación que llega a haber entre los dos hemisferios, el izquierdo y el derecho, y mientras más alta es esta correlación que hay, nosotros podemos llegar a estados de conciencia mucho más plenos, mucho más profundos. En otras tradiciones se habla de un éxtasis, de un samadhi, de una iluminación. Nosotros podemos decir, bueno, con que lleguemos, por ejemplo, a una correlación, a una comunicación entre los hemisferios de un 90%, tenemos una percepción mucho más plena de nuestra realidad interna y externa, la psíquica y la objetiva. Entonces, eso es lo que ahorita se está desarrollando. Y esto ha empezado pues desde los 90 del siglo pasado, no se ha terminado, no porque además la meditación es inagotable, pero los desarrollos tecnológicos les ha ido costando mucho tiempo. Una de las preguntas que nos hacen en la audiencia, es si existe algún riesgo psicológico al exponernos a la meditación. ¿Puede ocurrir esto, Mar? Uy, no sé si sea yo la persona adecuada para abordar el tema, pero igual y Paola tendrá mucha más información, pero dentro de la maestría que acabo de terminar, cuando estudiamos la meditación y el cerebro, creo, si no mal recuerdo, que la meditación ayuda con la depresión y ayuda con un montón de procesos en los que vivimos, pero sí hay momentos o hay personas a las cuales no se les permite, ¿no?, hacer esta práctica de meditación. Por ejemplo, las personas con esquizofrenia, se pide que no entren en estos estados de contemplación y de absorción tan intensos porque pueden llegar a tener un brote. Pero bueno, Paola, me encantaría que lo abordaras tú porque creo que, zapatero a sus zapatos. Gracias, Mar. Sí, claro que sí. Fíjate que esto que mencionas, Mar, acerca de, por ejemplo, los pacientes esquizofrénicos, ¿no? O en los que tenemos una patología grave, tan grave como lo es la esquizofrenia, como lo es a lo mejor una bipolaridad, ¿no? Y demás. Digamos, enfermedades que corresponden en psicoanálisis a la estructura psicótica, ¿no? En efecto, sí, a lo mejor podríamos como hay la posibilidad de que exista un brote. ¿Por qué? Porque de alguna otra manera entramos en un estado contemplativo, ¿no? De las emociones, de los sentimientos que puede generar, pues bueno, un brote psicótico en el caso de enfermedades tan graves como las que acabamos de mencionar, ¿no? En el caso de, digamos, de aquellos que poseemos una estructura de tipo neurótico, ¿no? Pues realmente, ¿qué es lo peor que nos puede pasar? Pues que iniciemos el camino a la sanación, ¿no? Digamos, como a empezar a curar heridas. ¿Por qué? Porque la meditación, una de las bases en las que se asienta la meditación es la aceptación, ¿no? Y el primer paso para poder comenzar a sanar heridas es el reconocimiento y la aceptación
que bien nos puede proporcionar la meditación. Entonces, la meditación per se no nos va a curar una enfermedad, pero es una excelente herramienta, ¿no?, para contribuir a nuestra salud mental, ¿no? Aquí en el consultorio me suele ser muy, muy funcional cuando de pronto los pacientes llegan en crisis de ansiedad, ¿no? Entonces recurro a técnicas como son la respiración profunda, base de la meditación, ¿no?, para situar al paciente en el aquí y en el ahora. ¿Por qué? Porque eso me va a permitir disminuir los niveles de ansiedad y los niveles de angustia que está presentando mi paciente, para que yo como analista entonces pueda explorar de una forma más sencilla el mundo interno y poder detectar, ¿no?, de dónde viene la crisis, qué es lo que me está detonando la crisis. Entonces, pues bueno, me parece que fuera de los casos que mencionamos en un principio, me parece que la meditación es una excelente herramienta que puede contribuir muy, muy bien al cuidado de la salud mental, ¿no? Exacto, si me permites, y creo que estamos entrando a un terreno bien interesante y muy importante. Y justamente ya lo empezó a tocar ahí y Paola. Yo creo que hay que entender, súper importante entender, la diferencia entre lo que es enfermedad mental y salud mental. ¿Ok? A veces hablamos de estos términos de salud mental como si nos refiriéramos a lo mismo. Y no son lo mismo, ¿no? De hecho, hay estudios al respecto, hay un continuum, una cruz así, ¿no?, que es el continuum, digamos, de enfermedad, salud mental, o sea, enfermedad mental o salud mental, y en el otro eje vertical tienes lo que se conoce como florecimiento, y abajo como, bueno, usando un término de alguien que conozco ahí de la universidad, él lo describe como marchitamiento, ¿no? O sea, lo contrario, lo opuesto al florecimiento es, oye, si no estoy floreciendo, pues estoy, pues a lo mejor marchitándome, no muy bien. Pero en esos cuadrantes es bien importante ver dónde te ubicas, porque no es lo mismo que estés no floreciendo y con enfermedad mental, que estar en enfermedad mental, pero hacia florecimiento. Fíjense qué interesante que se puede. Y por otro lado, estar en un cuadrante, bueno, donde queremos estar todos, pues es acá, ¿no?, en florecimiento y salud mental, ¿sí? Entonces, es bien importante esto que estaba mencionando. Esas técnicas de las que estamos hablando, contemplativas y de muchas otras que han salido ahorita, abonan a la parte de salud mental, ¿sí? Y eso es lo que se está estudiando. Pero como dijo ahorita Paola, o sea, no te cura una enfermedad mental, dijo, ¿no? Entonces, está este lado para abonar acá a la parte de salud mental, que está muy relacionado a esa parte, a lo de well-being o a lo de bienestar, porque ya ahorita estamos entrando a terrenos de bienestar psicológico y su relación con el bienestar físico, que es un poco lo que nos decía Paola, lo que nos decía ahorita Manuel también, y esto es otra cosa, ¿no? Es diferente lo que hacemos para el bienestar que lo que hacemos para curarnos. Es como un continuum de salud y enfermedad, que no es lo mismo, ¿no?, que fomentar el bienestar. Entonces es importante entender esas diferencias, ¿no? Y si me permites, creo que aquí es donde está la joya de este tipo de charlas, de este tipo de pláticas, donde se puede unir alguien desde la ciencia, alguien de la psicología, alguien de, ¿no?, como distintas áreas, y podemos platicar acerca de la experiencia de cada uno, pero también el bagaje que trae cada uno, los estudios que trae cada uno y cómo todos podemos sumar. Y solo quedaría como con la invitación a ya sea personas que enseñen meditación o personas que estudien meditación, que se unan para seguir haciendo esta ciencia y seguir creciendo estos programas, estas investigaciones, y así cada vez saber más acerca de ella y podamos realmente decir, esto es lo que sucede, así es como sale el cerebro, así es como funciona, y podamos todos seguir sanando de una manera hermosa. Y yo quisiera abundar un poquito en esto. Cuando uno medita, una de las cosas es que uno se enfrenta a sus demonios. Si hablamos desde la psicología de Jung, a la sombra, aquello que no es fácil de ver en nosotros mismos. Por eso la recomendación que se hacía al inicio es buscar a alguien que lo pueda introducir, que lo pueda guiar, para que en un momento dado, cuando uno se encuentre con estas
recuerdos desagradables, traumáticos, con estas ideas que no siempre son constructivas ni para uno ni para los demás, cuando salen las emociones que nos confunden, nos autodestruyen, poderlas ver. Algo que ya mencionaban, la aceptación, ¿sí? Desde el psicoanálisis, desde la psicoterapia, es algo que se le brinda al paciente. Yo te acepto, no te juzgo, porque muchas veces nosotros somos nuestros peores jueces. Cuando aprendemos a través de la meditación a ir integrando todos estos componentes de nosotros mismos, salvo estos casos extremos como puede ser un daño cerebral, la esquizofrenia, etcétera, a la gran mayoría de las personas, claro que les puede costar trabajo ver estos contenidos no tan agradables de nosotros mismos, pero si sabemos observarlos, que es lo que nos enseña la meditación, la técnica del mindfulness, sin juzgarlos, entonces podemos irnos entendiendo y en un momento dado disminuyendo esas emociones que nos acaban a nosotros mismos. Y claro, si empezamos con nosotros llevándolo al trato con los demás, eso es parte de la idea que nos proponen de los grandes meditadores, empezando por el Dalai Lama. Desarrollamos una compasión y una paz que empieza con uno y se extiende hacia el resto de las personas. Paola. Sí, me gustaría, el maestro Manuel toca algo bien, bien interesante, ¿no? Que dice, nos enfrenta con nuestros demonios, en efecto, ¿no? Por eso es que me parece que el binomio de la meditación y aunado a la psicoterapia, ¿no? Son un excelente binomio con el que podemos trabajar. ¿Por qué? Porque es a través de la meditación, yo les decía, ¿no? La meditación se asienta en la base de la aceptación, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que nos desprendemos del control, ¿no? Para dar paso a la exploración del mundo interno, ¿no? De aquellos sentimientos y deseos inconscientes, ¿no? Que no aceptamos, pero que se inscriben en el cuerpo a través de la enfermedad, ¿no? Entonces, la meditación resulta un método fabuloso porque entonces nos permite explorar el mundo interno en el que vamos a encontrar sentimientos, recuerdos, y emociones, ¿no? Y deseos que van a ser objetivo de psicoterapia, ¿no? Entonces, por eso es que digamos, yo les decía, ¿no? La meditación es el primer paso para empezar mi proceso de sanación, ¿no? Mi proceso de análisis, ¿no? Aquí yo con los pacientes, yo siempre les sugiero, ¿no? Que estén conmigo, que inicien su proceso de análisis y que si pueden complementarlo con una técnica de meditación, pues va a ser fabuloso, ¿no? ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a reducir, no solamente nos va a ayudar a nivel cerebral, a lo que ya comentaba el doctor Manuel, ¿no? A toda la química cerebral, sino que nos va a ayudar a encontrar material inconsciente que vamos a trabajar justamente aquí en la terapia, ¿no? Entonces, por eso me parece que la meditación y la psicoterapia pues pueden hacer un binomio excelente, ¿no? Sí, justo esto de tratar, en uno de los comentarios nos dicen que no, como tal, no son enfermedades mentales, sino son condiciones multifactoriales en las que estamos enfrentándonos. Y justo una de las preguntas que creo que ya han respondido es, me parece si podemos enfrentarnos a esta enfermedad o estas enfermedades producidas o a veces provocadas durante la pandemia, que es la ansiedad, la depresión, con la meditación. Es decir, podemos enfrentar a la depresión, a la ansiedad y al miedo ¿cómo lo podemos enfrentar con la meditación? Adelante, maestra psicoanalista Paola. Sí, nos va a ayudar porque nos va a permitir que aflore el material inconsciente que vamos a trabajar aquí en la terapia, ¿no? Entonces, les decía, la meditación per se no va a curar la enfermedad, ¿no? Entonces, yo cómo ubicaría en el binomio de la psicoterapia y la meditación? A la meditación yo diría que la meditación nos va a funcionar para paliar el síntoma.
nos va a ayudar a reducir los niveles de ansiedad, nos va a ayudar a aumentar, a modificar la química cerebral, ¿no? Nos va a ayudar a paliar el síntoma, ¿sale? Y la terapia, ¿no? La terapia va a ir a la raíz de lo que nos está generando el síntoma, ¿no? Entonces, es decir, vamos a pensarlo como, por ejemplo, si yo tengo una infección. Si yo tengo una infección, usualmente me recetan, a lo mejor, si yo tengo una infección y yo tengo, por ejemplo, síntomas de resfriado, me van a mandar ¿cómo se llama? Algún antihistamínico, ¿no? El antihistamínico me va a ayudar a combatir el resfriado, es decir, a quitarme los estornudos, los ojos llorosos y demás. Pero ¿quién va a combatir la enfermedad de fondo, de raíz? El antibiótico, ¿no? Entonces, me parece que la meditación nos puede ayudar, exactamente va a funcionar para paliarnos el síntoma, ¿sale? Nos va a ayudar a sobrellevar el síntoma, a aprender a manejar el síntoma. Y la terapia va a ir desde la raíz para quitar el síntoma de raíz. Por eso es que es un binomio perfecto, ¿no? Para abonar al campo de la salud mental, ¿no? Yo de verdad los invito. En Psiquicultura contamos con muchos psicoterapeutas con una ética inamovible, es una clínica de psicoterapia a bajo costo para aquellos que están llevando su proceso ya de meditación, que ya empezaron con la meditación. Me parece que lo pueden complementar perfectísimo con una psicoterapia. Y los que están en psicoterapia, si no meditan, mediten, les va a ayudar mucho. ¿Alguien más le gustaría comentar algo? Me encanta lo que dice Paola y creo que si puedo sumar es el que son dos grandes compañeras. La meditación y la terapia son grandes compañeras que justo se acompañan y nos acompañan en el proceso. Si vas a terapia, por ejemplo, yo que voy a terapia semanalmente, tengo mi meditación diaria, pero también tengo mi proceso terapéutico una vez a la semana. Entonces, tienes esta herramienta que te ayuda todos los días a reforzar cómo te sientes, a fortalecerte, a estar en calma, que puedes usar 1, 2, 3 veces al día, las veces que necesites. Y también tienes este espacio semanal donde vas a ir más profundo. Así que me encanta lo que dice Paola y me llena el corazón escucharlos porque es eso, es poder acompañarnos, dejar de pelear, porque creo que hace unos años peleábamos todavía en el que si es terapia o es meditación. Y en este momento, qué lindo escuchar que justo hacemos las paces y pueden ser las dos grandes compañeras, sobre todo para aumentar el bienestar en todos. Bien, yo quisiera decir, México fue uno de los pioneros en juntar esta parte. Recordemos que un autor clásico del psicoanálisis, Erich Fromm, organizó en la UNAM una serie de conferencias sobre budismo, zen y psicoanálisis, donde podemos ver que estos dos caminos se juntan para el desarrollo humano. Y la meditación, una de las líneas de meditación, el Dzogchen, nos dice que es el estado natural del ser humano y que lo vamos perdiendo. Entonces podemos ir regresando desde todas nuestras actividades. A veces uno se imagina que meditar es tenerse que sentar en una posición difícil durante mucho tiempo y de entrada uno se descalifica diciendo voy a perder mi tiempo. No, uno medita cuando respira conscientemente, cuando va caminando, cuando ríe, cuando habla. O sea, hay técnicas de meditación activas, contemplativas, de silencio y Creo que no lo oigo, maestro. Maestro Carlos, ¿quiere agregar algo? Sí, fíjate que quiero irme de nuevo a la pregunta que hiciste, ¿no? Donde inició estas intervenciones, ¿no? Que tenía mucho que ver con lo de la pandemia, con el confinamiento, con esta situación que estamos viviendo. Yo creo que es fundamental entender la diferencia entre, de nuevo, términos que a veces usamos de manera intercambiable. Y esos son aislamiento y
la parte de soledad. No es lo mismo. El aislamiento es físico, si lo explico en términos muy simples, es físico, ¿sí? Yo puedo tener, miren, aquí voy a agarrar un montón de plumas y pues no están aisladas, ¿no? Están aquí juntas. Esta que tengo por acá está aislada y estas aparte están en una cajita, ¿verdad? Entonces están aisladas, ¿sí? Pero si esta pluma la pongo aquí, ya no está aislada, pero si se sigue sintiendo sola, eso es distinto. Y a veces es peor sentirte solo cuando estás rodeado de mucha gente, ¿no? Entonces, primero que nada, entender esas diferencias de lo que estamos viviendo ahorita. Se trata de un aislamiento o de un distanciamiento físico. Lo empezamos a manejar con términos equivocados y de hecho el doctor Richard Davidson fue uno de los primeros que nos señaló eso hacia nivel internacional, que le llamábamos distanciamiento social, ¿no? Y él nos decía, no, es que no es distanciamiento social. O sea, eso nos va a afectar. Es el distanciamiento físico, lo que esta pandemia, lo que esta situación requiere. Entonces, creo que ahí es importante entender esto. O sea, este distanciamiento social no es lo que necesitamos. Necesitamos el distanciamiento físico para protegernos y necesitamos el acercamiento social y emocional también para protegernos, como medidas preventivas de otra serie de cosas que se detonan a raíz de esto. Nuestra mente no tiene prisión. Nuestra mente no está en confinamiento a menos que nosotros la pongamos así. Y si lo logran hacer, pues ya avanzaron a hacer algo que mucha gente ha tratado de hacer, porque es difícil controlar a nuestra mente. Es como empezamos esta plática, ¿no? Entonces yo creo que es bien importante ponerle atención a los sentimientos de soledad. Eso sí es delicado. Hay estudios que hablan de la soledad y sus efectos negativos. Incluso los comparan como con cosas más graves como la obesidad, como la cuestión de enfermedades cardíacas, coronarias, incluso con el fumar 15 cigarros al día. Es tan grave como eso. O sea, hay gente que se muere por soledad. En el 2018, si no me equivoco, en el Reino Unido, fundaron, iniciaron una nueva posición del gobierno del Reino Unido, que es el Ministerio de la Soledad. Y esto surge precisamente a raíz de la gran cantidad de personas, sobre todo pensionados, personas mayores, que se sienten solas. Entonces se vuelve un problema de salud pública que le cuesta mucho dinero al gobierno. Entonces, para prevenir que lleguen a la cuestión de salud, de nuevo, de salud, crean el Ministerio de la Soledad para atender este problema de la soledad. Ahora, lo interesante también, y que le debemos poner atención, sobre todo los que estamos en universidades, y bueno, cualquiera que tiene amigos, gente joven, hijos, es que los estudios también nos dicen ahorita, tristemente, que los jóvenes se sienten igual de solos que los pensionados, que los retirados, que los jubilados. Entonces, hay un sentimiento de soledad muy profundo ahí que debemos atender, ¿sí? Entonces, ahorita en este tiempo de pandemia, esto que estamos haciendo nos ayuda a conectar socialmente. Ahorita lo expresaba Mar de una forma muy bonita de que, oye, bueno, podemos estar aquí sin pelearnos y poder converger y tener ideas y una conversación en la que nos enriquecemos todos a todos y nos respetamos y creamos esta conexión social. Bueno, lo mismo podemos hacer también nosotros hoy en día y por favor, o sea, háganlo, hagámoslo. La gente mayor que tal vez no es tan tecnológicamente consciente y tech savvy, como se dice, llámenle por teléfono, no esperen que se conecten aquí al WhatsApp, al YouTube, a la videollamada, lo que sea, llámenlo como era antes, pero háganse presentes, díganle, hey, aquí estoy, no estás sola, no me ves, pero aquí estoy, déjame te escucho, ¿no? Detallitos así, que eso además va a contribuir a nuestro bienestar también, ¿no? De nuevo, hay estudios al respecto de todo esto, de actos de amabilidad y de cómo contribuyen a nuestros niveles de bienestar. Entonces, bueno, nada más quería pues regresar un poquito a la pregunta original de qué hacer en esos momentos de confinamiento. Sepan que a pesar de la distancia física, no tienen que estar solos, ¿ok? Yo no les digo, no están solos, porque de repente es así medio, ay, no, espérame, sí quiero estar solo un momento, ¿no? Yo disfruto mi soledad por momentos, pero lo importante es que sepamos que no tenemos que navegar esta ola de este tsunami que nos llegó, no tenemos que surfear esta ola solos. Podemos surfearla acompañados, podemos apoyarnos de alguien más que nos puede ayudar a echarnos la mano y a sacarnos de la ola y poder nadar un poquito juntos y subirnos a la tabla y volver a surfear y navegar, ¿no?
Psicoanalista Paola, nos hacen aquí una pregunta y Abraham nos dice que si recomienda que en los casos contados de la meditación pueda desenterrar recuerdos traumáticos, ¿se debe asistir a terapia o no se contraponen? Lo mencionaba hace un momento, ¿no? La meditación y la psicoterapia no se contraponen, ¿no? Me parece que ambos se complementan, ¿no? Entonces la meditación justamente es eso a lo que nos va a ayudar a desbloquear recuerdos que van a ser objetivo de trabajar en psicoterapia, ¿no? Entonces realmente sí, por eso es que, ¿no? Incluso muchos pacientes que les digo que yo tengo aquí que practican la meditación, ¿no? De pronto llegan y me dicen, Paola, ¿qué crees que el otro día que estaba comenzando mi meditación, tuve un recuerdo que tenía, que realmente fue desenterrado, ¿no? Y entonces me empiezan a relatar qué fue lo que recordaron en esa experiencia y entonces profundizamos aquí en el análisis sobre eso. Por eso les digo, la meditación y la psicoterapia no se contraponen. Ambas van a explorar, la meditación nos va a permitir poder explorar el mundo interno y traerlo aquí a la terapia y elaborarlo, ¿sí? Si yo nada más me quedo con la meditación, ¿no? O sea, nada más solita, pues entonces voy a vivir este recuerdo, lo voy a vivir de manera traumática una y otra vez. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una instancia, de acuerdo al psicoanálisis, tenemos una instancia muy particular que se llama inconsciente. Y el inconsciente tiene una característica muy importante, que es atemporal. Es decir, para él no pasa el tiempo y entonces el trauma se vive una y otra vez. Si ya afloró con la meditación, entonces, qué bueno, tráelo a terapia y trabájalo aquí, ¿no? Ya la meditación te dio el primer paso, que fue recordar, que fue volver a vivir. Entonces, tráelo aquí y elabóralo. Pero si tú no lo llevas o no lo complementas con un proceso terapéutico, pues entonces vas a vivir el trauma una y otra vez y el síntoma va a seguir ahí. Nada más lo vas a paliar, nada más lo vas a paliar. En cambio, si tú complementas tu meditación con un trabajo terapéutico, entonces la meditación te va a ayudar a paliar el síntoma, a que te sientas mejor físicamente, ¿no? Y la terapia te va a ayudar a arrancar el síntoma de raíz, ¿vale? Entonces, considero que no se contraponen. La meditación y la psicoterapia no se contraponen, se complementan. Me gustaría ir concluyendo un poco, pero antes de dar como la conclusión general, me gustaría, ya habíamos hablado de esto al principio, pero me gustaría extenderlo un poquito más hacia todos y creo que la mayoría, bueno, si no es que todos los que estamos aquí, han meditado de alguna forma. Me parecería que me dieran consejos a estas personas que a lo mejor nos están escuchando y que quieren meditar, pero no saben si tienen que tener un espacio exclusivo para la meditación, si tienen que tener un espacio únicamente para estar una hora exacta, si no tienen que tener ruido, qué es lo que tienen que haber para la meditación. Si quieren, comenzamos por la psicoanalista y nos vamos así. Pues bueno, mira, me parece que un tip a lo mejor importante para comenzar la meditación es comenzar por tener atención, ¿no? Por poner atención a lo mejor a lo que estás haciendo, ¿sí? Por ahí decía esta Mar cuando iniciamos la charla, ¿no? Dice, incluso cuando lavamos platos, ¿no? Entonces, bueno, ya desde ahí, ¿no? A lo mejor empezar a hacer un poquito más de conciencia, poner un poco más de atención en lo que estás haciendo, en lo que estás si estás observando, ¿no? Entonces, bueno, me parece que a lo mejor es como una muy buena forma de comenzar. Mar, ¿tú qué piensas? Me encanta lo que dices y la verdad es que, bueno, yo justo lo que sí hago es acercar la meditación y es explorar distintas técnicas y tradiciones y después llevarla a la gente que me escucha y medita conmigo. Y igual y suena muy bobo, pero bien importante para empezar a meditar, ten una alarma presente. Si tu meditación dura 10 minutos, pon una alarma linda, no una alarma intensa, sino una alarma linda a los 12 minutos
porque muchas veces cuando empezamos a meditar solemos quedarnos dormidos y es normal porque justo cuando empezamos platicamos de concentración y relajación, este punto medio. Cuando empezamos a meditar, la relajación de repente sube un poquito de más, no se ajusta esta perilla y podemos quedarnos dormidos. Así que una alarma puede ser una gran herramienta para empezar a meditar. La otra es curiosidad. La curiosidad es una gran forma de empezar la mirada de principiante, como se dice en el mindfulness. Empezar de esa manera, empezar como si la meditación fuera un buffet y pudieras tú probar de todo un poco, no casarte con una técnica al principio, sino explorar, porque yo como guía te puedo compartir distintas meditaciones, depende de mi trabajo y de mi camino. Habrá otro guía que te comparta otras y así puedas tú ir nutriendo. Justo el Dalai Lama dice que cada maestro es un ramo de flores y se trata de ir tomando una flor de cada ramo y crear el tuyo. Así que para empezar a meditar, para estos primeros pasos, súper sencillo, una alarma, un guía y tener mucha curiosidad para ir encontrando la meditación que se adapta a ti y no tú a la meditación y de esta manera lograr hacerlo un hábito de salud contigo y en tu casa, porque también uno de mis programas es meditación con madres y padres para que lo lleven a sus casas y es justo mi investigación. Y bueno, el poder meditar con niños, el poder meditar, yo medito desde pequeña, el poder hacerlo y compartirlo hace que el ambiente de casa, sobre todo ahora que estamos un poquito más tensos, que estamos todos en casa, pueda bajar ese estrés y se pueda fortalecer la relación entre madres, padres e hijos. Así que una alarma, curiosidad, paciencia y verlo como un buffet, ir probando poco a poco hasta encontrar la tuya. Los demás, no sé qué piensen. Maestro Carlos. Si quieres, Manuel, ahorita que lo tenemos aquí, aprovecharlo. Adelante, por favor, yo digo de ti. Para iniciar, yo sí recomendaría que se estableciera una rutina. O sea, les digo, el estado natural del ser humano puede ser un estado meditativo, donde hasta en sueños hay una yoga de los sueños, puede uno continuar con este estado de meditación y de conciencia. Para iniciar, a veces desde 1 o 3 minutos empieza a haber cambios. Entonces, si nosotros tenemos una hora fija y un lugar fijo, nos ayuda a establecer esta rutina. Si nosotros lo vamos estableciendo sin interrumpirlo durante 3 semanas, 21 días seguidos, hay cambios, se habla de una potenciación a largo plazo, son cambios cerebrales que nos ayudan a mantenerlo y a irlo aumentando. Entonces, para iniciar, fijarnos en la respiración, procurar hacerlo a 1 hora fija todos los días, durante sí al principio poco tiempo, y después poderlo ir aumentando y buscar una posición cómoda. O sea, puede ser sentado en una silla, en una media flor de loto, puede ser parado, le digo, hay meditaciones caminando, bailando, etcétera. Ya que uno tiene esta costumbre, ya que uno ha llevado, les digo, al mínimo estas 3 semanas, entonces se va haciendo mucho más fácil. Es un hábito que se establece y lo vamos a ir permeando a todas las situaciones de la vida. Pero en un inicio tengan un lugar fijo donde haya algo agradable, por eso se pone cierta música, olores como puede ser el incienso, ruido blanco, un fondo musical, los mantras, el Om, cantos gregorianos en tradición católica, etcétera. Eso es para el inicio, que es cuando cuesta trabajo, estos primeros pasos que mencionaba Carlos. Ya después se va a ir dando de una manera espontánea. Muy bien, y bueno, con la intención de abonar a todo lo que ya se dijo, como ven hay una gran cantidad de cosas que se pueden hacer. Yo creo que retomaría un poco un concepto que ya se mencionó hace rato, ¿no? Y me parece que fue Mar quien lo mencionó, y de hecho, ¿dónde meditar? Bueno, por ahí Mar tiene atrás, ahí en su librero, ahí medita en casa, medita donde sea, medita en cualquier momento. Se puede hacer, realmente no necesitas. Bueno, esto que tengo aquí en el background es un espacio de reflexión que tenemos en uno de los campus en Monterrey, precioso, pero yo siempre digo a la gente, hay uno que le llamamos punto blanco. El punto blanco debe estar aquí, en nuestra mente y en nuestro corazón, y no blanco en el sentido tradicional que lo hemos malentendido por tantas veces de que
hay que dejar la mente en blanco, no pensar. Y si no, crecimos con eso, escuchando eso malamente, y yo creo que por eso nos juzgamos tanto. Pero si nos vamos a la analogía esta que les decíamos del cielo y de no juzgar, yo creo que nos sirve mucho. Entonces, bueno, además de todo lo que ya dijeron, les digo, a lo mejor algo que suena como que contradictorio, les diría, empiecen sin expectativas. Porque empezar con expectativas nos hace juzgarnos más. Entonces, empiecen sin expectativas, empiecen. Encuentren alguna actividad, como de las muchas que ya mencionaron, encuentren la que les gusta, o sea, meditar o atención plena. Lo importante es primero empezar por un nivel de conciencia y de autoconciencia, ¿sí? Si no sé ni lo que estoy sintiendo, mucho menos voy a llegar a otros niveles más profundos, ¿no? Hay que empezar en algún lugar, o sea, para bucear no empiezas en el fondo, ¿verdad? Te avientas desde arriba y vas bajando. Manuel nos hablaba de los diferentes niveles y las ondas cerebrales y todo. Entró ahorita la parte del sueño. No entramos a este tema, que es otro tema, pero la parte de sueños lúcidos y demás, en estados cerebrales mucho más profundos, ¿no? Pues no solo de meditación, sino pues de relajación y demás. Pero bueno, empiecen fácil, empiecen con 1 minuto, empiecen con cosas que les queden, escuchando una canción que les gusta mucho, pero escúchenla realmente, cuál es la letra, qué dice, qué emoción les hace sentir, a ver, ¿qué siento ahorita? Y escríbanlo, a lo mejor tengan un diario, les digo, hay en 1000 cosas y la verdad puede ser así como que podemos sobresaturarlos fácilmente aquí los 4 a toda la audiencia porque hay demasiadas cosas, pero utilicen una app, utilicen esta alarma como para tener una pausa consciente de 30 segundos, incluso 30 segundos. A ver, pausa, ¿qué estoy sintiendo? Me siento así, me siento así, estoy cómodo, no estoy cómodo, ¿cómo está mi cuerpo? ¿Siento tensión aquí o no? Porque ahorita estamos en un mundo de automatismo y vamos tan rápido que ni siquiera somos conscientes. Entonces yo siempre digo a la gente, el primer paso es darte cuenta. Empieza por ahí y luego ya vas avanzando. Cuando llegues a otro nivel, busca ayuda, busca guía y todo, pero por lo pronto no te presiones. Y me gustaría concluir con la pregunta que a lo mejor puede ser muy general, pero justo puede ser una muy buena conclusión. Y de ahí que también nos compartan lo que hacen en cada uno de sus nichos de trabajo, en sus grupos de trabajo, para que todo esto también se pueda difundir. ¿Por qué meditar? Si quieren, comenzamos en esa pregunta con el maestro Manuel, y ahí vamos con el maestro Carlos, con la psicoanalista Paola y con Mar. ¿Por qué meditar? Porque es un camino de desarrollo, autoconocimiento y hasta sanación de uno mismo, donde una aparente no actividad nos puede llevar a cambios profundos y duraderos de nosotros mismos, donde nos conocemos mejor a nosotros, podemos entender mejor a los demás y esto redunda en nuestras relaciones sociales. Entonces, para ello, ya mencionaban algo muy importante. Usen apps. Nosotros estamos ya últimamente muy ligados a las pantallas, la tablet, la laptop, el celular. Entonces, una manera práctica de ir estableciendo este patrón conductual es busquen una app donde haya a lo mejor 30 segundos de fijar la atención, donde con un sonido puedan ir llevando un ritmo de la respiración, donde además su máquina, su pantalla, tenga ya fijo un horario. O sea, las 2 de la tarde, de 2 a 2 y 5, a las 3 de la mañana, ustedes se lo programan. Pero la tecnología tampoco está peleada ni con la meditación ni con nada de lo que hemos hablado. Hay que saberlo utilizar y eso nos va a ayudar a integrarlo de una manera mucho más fácil a nuestra vida. Nosotros no nos despegamos de la tecnología. Y les digo, la meditación es el estado natural del ser humano. Podemos juntarlas. Hay muchas, decenas, cientos de aplicaciones para hacerlo. Pues sí, de acuerdísimo con lo que comenta Manuel. Y yo creo que muchos hemos escuchado ese término en inglés que entre los jóvenes se dice mucho, el famoso FOMO.
el fear of missing out, ¿no? El que te dé miedo, el perderte lo que está pasando en las redes sociales y los likes y todo esto que está pasando. Pero hay una nueva tendencia, que de hecho ya tiene un par de años al menos, que es el YOMO. Y el YOMO es el joy of missing out. O sea, el gozo que te da desconectarte y no saber qué está pasando en las redes sociales. Eso es una forma también de empezar a trabajar en nuestro bienestar, ¿sí? Y para contestar la pregunta con una pregunta es, ¿por qué no? ¿Por qué meditar? ¿Por qué no? Ya escuchaste todo, ya escucharon todo lo que dijimos. Realmente, para la mayoría de la gente, no hablando de la generalidad, salvo los casos particulares que ya tratamos, pues ¿por qué no? O sea, realmente hay muchos beneficios en esto para el bienestar psicológico, para el bienestar incluso físico nuestro. Así que, ¿por qué no meditar? ¿Por qué no darnos esa oportunidad? Tener esta curiosidad que nos hablaban ahorita y probar diferentes técnicas, probar diferentes cosas para ver cuál nos acomoda más. Y nos vamos a encontrar seguramente de que no solo hay una, va a haber varias cosas, incluso algunas que nos parecían muy raras y que dijimos, no, eso cómo, no me late. Y de repente es con la que más nos enganchamos. En serio, puede haber muchas cosas. Así que, ¿por qué meditar? ¿Por qué no? Pues bueno, yo creo que, ¿por qué meditar? Pues bueno, pues porque nos permite conocernos, nos permite explorar ese mundo interno, ¿no? Y porque la meditación de alguna otra forma nos allana el camino, ¿no? Para continuarlo en la terapia, ¿no? Porque nos permite que aflore y nos permite ver los deseos más profundos que existen dentro de nosotros, ¿no? Y que de pronto en conciencia, ¿no? Digamos como en el plano del yo, no somos capaces de aceptar. Entonces, ¿por qué meditar? Pues bueno, porque la meditación me parece que converge en un punto muy particular con la terapia, que es el amor propio. Me encanta y bueno, creo que cierro yo con cómo empezamos. ¿Para qué meditar? Para recordarnos todos los días que somos prioridad en nosotros, para recordarnos que sí tenemos 10 minutos, 20 minutos para escucharnos, para sentirnos, para estar con nosotros y para seguir explorando, seguir sanando, seguir creciendo y traer ese bienestar que de repente sentimos que se nos escapa a nuestro día a día. Justo tengo este letrero de Medita en Casa porque yo creo que todos merecemos un espacio de paz, de calma, de bienestar dentro de nuestro hogar. No tiene que ser un espacio fuera, que son hermosos los centros de meditación y hay lugares bellísimos, pero merecemos todos este espacio de paz en casa. Así que para eso, para traer todas estas emociones, todos estos sentires a nuestro hogar con los nuestros y poder compartirlos. Y al final creo que el único objetivo de meditar, si es que hay objetivos en la meditación, es estar bien, es bienestar. Así que para eso meditamos. Pues muchísimas gracias a los cuatro. Pueden seguirlos en sus redes sociales. No sé si las quieran compartir rápidamente. Sí, pueden seguirnos a nosotros, pueden encontrarnos en Facebook como @psiquecultura, ¿no? Les proporciono el número telefónico también para que se comuniquen, es el 55 49 55 99. De verdad, acudan a terapia, complementen su meditación con un proceso terapéutico. Ya les decía, los que ya llevan un proceso terapéutico, complementenlo con una meditación, ¿no? En Psique y Cultura, de verdad que contamos con profesionales de la salud mental con una ética inamovible. Entonces, de verdad, acudan a terapia. Creo que el confinamiento nos dejó algo bien interesante, ¿verdad? Que la salud mental sí importa. Entonces, bueno, acudan a terapia. Mar. Bueno, a mí me pueden encontrar como Mar del Cerro por todos lados. Estoy en Instagram, estoy en Facebook, mardelcerro.com. También en Medita Podcast, que es, bueno, mi podcast de meditación donde comparto distintas técnicas de meditación. Ya hay más de 170 episodios. También hay entrevistas con especialistas del bienestar. Y bueno, ahí podrán también encontrar todos mis programas, cursos, retos, masterclasses, donde podemos explorar todas estas técnicas e ir un día a la vez
trayendo este bienestar a nuestros días y acercando la meditación a todas las casas que quieran recibirla. Maestro Manuel. Yo me pongo a sus órdenes a través de la Facultad de Psicología de la UNAM, ¿sí? Entonces, ahí en la propaganda que salió de Milenio, ahí viene ya la red social, no me la sé todavía de memoria. Entonces, a través de ella podemos, claro que sí, con mucho gusto hacer contacto. Y por mi parte, pues yo creo que lo más fácil es a través de LinkedIn, ahí en la red social de LinkedIn. Buscan aquí mi nombre, Carlos Ordóñez, un peloncito simpático que se encuentren por ahí. Ahí estoy yo, me pueden contactar y con mucho gusto conectamos. Pues muchísimas gracias a los 4 de nuevo. Creo que fue una plática maravillosa y pues gracias a toda la audiencia que nos vio y que estuvo aquí al pendiente durante esta hora en la que estuvimos hablando acerca de uno de los temas importantes dentro de esta pandemia. Y pues con esto damos finalizada esta plática y muchísimas gracias a los 4. Muchas gracias Al contrario, gracias a ustedes. Un gusto compartir espacio con ustedes.